Generación de relevo. Buenas noches a todo el pueblo de San Pedro de Macorís, bendiciones, estamos en Cielo, Juventud 104 en vivo. Buenas noches a todo el pueblo de la zona este de la República Dominicana que está sintonizando en este momento su emisora favorita, Cielo 104.7. Bendiciones, chicos, ¿cómo están? Muchas bendiciones para toda esa gente que siempre nos escucha y nos presta esa atención y nos dedica ese tiempito ahí para compartir esos temas tan sabrosos que siempre Dios nos da la oportunidad de hablar aquí. Muchas bendiciones, chicos, también le digo como Mateo. Bendiciones, gracias por estar una vez más en sintonía con nosotros en este programa Generación de Relevo que acaba de iniciar a esta hora de la noche. Bendiciones especiales para la gente que siempre se mantienen fiel y en sintonía como cada miércoles. Es una honra, un poder que usted se quede con nosotros ahí como cada semana. Hoy miércoles, mitad de semana, una entrega más de este programa que como siempre traemos temas interesantísimos para usted, para su familia y todos los que están en sintonía, amigos, hermanos, primos. Así que llame el vecino, llame el hermano, llame el amigo, llámelos a todos porque acaba de iniciar el programa Generación de Relevo. Saludamos a toda la gente de Fuente Inagotable que están en sintonía en este momento y a todos los muchachos, así como decía también Mateo de Juventud 104, le enviamos ese saludo, esa gente fiel ahí que siempre se mantienen escuchando esta radioestación Cielo 104.7. Así es, muchísimas bendiciones, amados hermanos, que siempre, cada semana están ahí con nosotros en Cielo 104, en nuestro programa Generación de Relevo de Iglesias Fuente Inagotable. Hoy es un día de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por siempre apoyarnos. Y a continuación nosotros vamos a revelar un tema demasiado poderoso. Quédese ahí junto con nosotros. Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho, número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho, número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Señoras y señores, continuamos con este su programa Generación de Relevo. Hoy un tema interesantísimo que desde ya veníamos debatiendo. En el día de hoy hay un tema que queremos hablar con cada uno de ustedes y en verdad que como siempre son temas interesantísimos y queremos que usted participe con nosotros llamándonos al 246-5203, 246-5203 para que comparta con nosotros el tema que tenemos pautado para el día de hoy. Y el tema que tenemos pautado para el día de hoy es si la iglesia está evangelizando en estos tiempos. ¿Está evangelizando la iglesia del Señor en estos tiempos? Dígame. ¿Está evangelizando? Es un tema muy fuerte, muy poderoso, porque trata de confrontarnos a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros como iglesia desempeñando la función encomendada? Cuando Jesús nos dice, prediquen el evangelio en toda lengua y bautícenlos en el nombre de Jesús. ¿Estamos nosotros desempeñando esto a toda potencia? ¿Estamos haciendo todo lo que debemos hacer o nos hemos recostado un poco
en cuanto a este trabajo. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, mira, yo te puedo decir lo siguiente. Cuando hablamos del tema que si la iglesia está desempeñando a plenitud sus funciones, podemos decir que estamos desempeñando un 80% a la plenitud de lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Cristo nos ha mandado ir y hacer discípulos a las naciones. Muchos de nosotros, alguien me decía en esta hora, en unos días me decía que ya el evangelismo había cambiado, que antes el evangelismo era dar tratados y andar en la calle evangelizando, pero ahora es andar en altares. Y yo le decía, no, simplemente no es que ha cambiado, simplemente que ya el mismo grupo de personas que inició dando tratados en la calle ya no tiene el tiempo suficiente para andar también dando tratados, sino que llega un momento en que lo invitan a los altares y tienen que predicar en el altar. Verdaderamente, mira, esto de la función de la iglesia dentro de este mundo, ¿verdad, Stephanie? Dentro de la sociedad, es un poco, o sea, como confrontante para nosotros mismos hablar de eso, entendiendo que somos iglesia de Cristo también, y entendiendo todos los cambios que se están dando a nivel mundial, cómo el evangelio se llevaba en tiempos atrás y cómo el evangelio se está llevando ahora, que es la posición, la potencia, el potencial que tiene la iglesia, porque entendemos que la iglesia está fundamentada para predicar y extender el evangelio de Cristo a través de la evangelización, a través de la prédica, a través de altares también, Mateo. Extendemos el reino de Cristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿está haciendo la iglesia esto en toda su totalidad? O sea, en toda su potencia. Y mientras leía este tema e investigaba sobre esto, algunas personas le pude hacer la pregunta y le decía, ¿tú crees que la iglesia en este tiempo está completamente llevando el evangelio cristocéntrico? Hubo una persona que me dijo, no creo que lo esté llevando 100%. Y debatía conmigo y me decían, y no es por un rezagamiento de la iglesia, sino es que justamente, Clara, estamos viviendo en un tiempo donde quizás el evangelio no se lleva tan fácil como en otro tiempo. En antes había más amor al prójimo, en antes había menos violencia, en antes había menos feminicidio. Pero la Biblia le dice también que cosas peores vendrán. No, entonces claro que sí. No podemos decir que no está pasando, está pasando lo que dice la Biblia. Claro que sí, entonces, está pasando lo que dice la Biblia. Entonces, al contrario, no debe de perderse el amor, se debe de predicar más en por este eso, tiempo. pero tú tienes que entender que todo lo que pasa alrededor de nosotros va a influenciar de una manera. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que irnos sobre encima de eso y encima de todo eso, no enfocarnos, Stephanie, en nada de lo que esté pasando, porque es una verdad que la iglesia o muchos hermanos pueden atemorizarse, Clara, por las cosas que estén sucediendo hoy en día y quizás querrán callar la boca porque nosotros no hemos llegado al punto donde nos maten por predicar a Cristo. Pero aún en medio de todas esas leyes, de todos los sistemas, de todas las sociedades que están saliendo hoy en día, nosotros no podemos limitarnos a predicar la palabra del Señor, ni a predicar eso que está pasando, sino ser cristocéntrico en todo lo que hagamos. Yo le decía algo parecido a Mateo antes de empezar. Yo decía, ven acá, Mateo, porque ese es un tema que, como tú dices, nos confronta a nosotros mismos. Porque si decimos que sí, entonces nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Porque somos nosotros la iglesia, no son las cuatro paredes. Nosotros somos los que tenemos que salir y encima, como tú dices, de lo que estemos viviendo, a pesar de los feminicidios, a pesar de que la Biblia dice que en estos tiempos se iba a enfriar el amor, que los hijos iban a volver contra los padres. En medio de todo eso, nosotros tenemos que salir y predicar. Y algo que me sorprendía era anoche en el culto que César Solano decía que la gente ha hecho las cosas inversas. Estamos viendo un tiempo muy difícil donde las personas salen a la calle y no saben si va a regresar. Y en vez de las iglesias estar abarrotadas, la gente quiere estar disfrutando su vida en la calle y desperdiciando su vida, no disfrutándola. Creen ellos que la están disfrutando, pero están desperdiciando su vida porque después de la muerte hay otra vida, que esa es eterna. Entonces tú no puedes pensar en una vida que es pasajera cuando hay una vida eterna. Entonces la gente no quiere entender eso. No solamente son tantas cosas las que han hecho que la evangelización se haga un poquito más difícil. Así es, pero mientras todo eso, no importando todos esos obstáculos que hay nosotros que podamos tener, y mientras tú decías eso, de que muchas veces él hablaba específicamente de los servicios de oración, él hablaba de los servicios de oración, mucha gente quizás no va a los servicios de oración porque son de oración, pero precisamente él decía, mejor yo estar aquí
orando, intercediendo, para yo llenarme y yo poder llevar la iglesia a mi casa, yo poder llevar la iglesia en toda su potencia a mi barrio, a la universidad, al colegio donde yo estoy, a donde yo trabajo, y de esa manera yo me voy a llenar y lo voy a hacer, porque ese también es otro punto. Tenemos que llenarnos nosotros, Clara, para poder expresar a Cristo, para poder predicar el evangelio en su totalidad y que la iglesia se sienta. Entonces, ustedes lo que quieren decir es que no podemos basarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo que está pasando en estas circunstancias para hablar del evangelio. Pero al contrario, todas estas cosas nos llevan a nosotros a predicar el evangelio, porque nosotros podemos decirle a la gente, mira, tú estás viendo lo que está pasando, esto la Biblia lo dice. Estoy de si acuerdo. nos vamos en Mateo 24, vamos a ver crímenes, guerra, vamos a ver de todo. Entonces, ahí nosotros tenemos que enfatizar en esto, como tú decías, miren, en estos tiempos que estamos viendo padres contra hijos, hijos contra padres, ahí yo tengo que enfatizarles, mira, la Biblia nos dice que va a suceder esto y lo estamos viendo ahora. Entonces podemos decir, Cristo está más cerca que nunca. Te estoy hablando con evidencia. Claro. Es verdad. Y no digo que no se predique a Cristo, debemos de predicar a Cristo, pero debemos de usar lo que pasa es que hemos dejado que nos afecte, nos hemos enfriado un poco. Esto es terrible, porque tú puedes predicar a Cristo de acuerdo a lo que la Biblia establece de los principios y del amor de Dios y de los beneficios que tenemos al alcanzar a Cristo, pero también la misma circunstancia, el mismo círculo vicioso en el que tú estás, oye, te ayuda a predicar. Porque tú le puedes decir, pero tú viste cómo mataron al hijo de fulanito, mira, no permita esto, y tú no sé si me estoy explicando correctamente. Tú puedes utilizar eso, a favor del evangelio. Tú estás viendo cómo se están perdiendo los jóvenes en la droga, tú estás viendo, tú quieres ser parte de eso o quieres ser parte de esto. O sea, nosotros podemos utilizar ambas partes para predicar el evangelio. Yo creo que estos tiempos, exactamente como ustedes dicen, es una herramienta para nosotros empezar a ser más radicales en cuanto a la evangelización. Porque más claros, más concisos, porque tenemos la herramienta que es el amor. La iglesia necesita tener amor por las almas, para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor, decirle, Jesús te ama, lo que tú necesitas está en el Señor. Ahora, siempre tengo presente en mi mente el mejor ejemplo que cuando inició el evangelio, cuando empezaron estas personas, cuando empezó a Felipe, y podemos ver la historia en Hechos 17, cómo el Señor movió a Felipe a explicarle a ese sabio sobre la palabra del Señor. Pero en esos tiempos ellos eran asesinados por ser cristianos, por predicar, que incluso la Biblia dice que a pesar de que eran perseguidos y eran asesinados, los cristianos seguían creciendo, se seguían multiplicando. Entonces ahí está la herramienta de que eran totalmente valientes. ¿Perdón? Déjame hacerte una pregunta. ¿No se está multiplicando el evangelio en estos tiempos? ¿No Por son valientes las personas? ¿No están siendo valientes? Por supuesto que sí. Por eso que digo que eso es algo para confrontarnos a nosotros mismos. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros claro que lo podemos hacer y utilizar todas las herramientas que tenemos. Las redes sociales, podemos utilizar todo tipo de cosas. Señores. Porque antes te mataban físicamente, pero ahora está habiendo otro tipo de muerte a los evangélicos, a los cristianos, y es la crítica, el enemigo se levanta contra ti, con persecución de otro tipo. Tal vez no hay una persecución física, pero espiritual. Pero sí hay persecución espiritual. Pero espérate, tú estás hablando, no hay una persecución física aquí en República Dominicana. Aquí, claro. En otras partes del mundo se está matando al creyente, se está persiguiendo. A diario. Hay países que... Aquí tú puedes venir y decir, soy cristiano sin ningún problema, pero hay países, tú vas a la India y dices que tú eres de Cristo y mira, prepárate a correr. Eso quiere decir, Mateo, que hasta un punto el evangelio de antes y el de ahora que nosotros estamos viviendo está un poco acomodado, porque no estamos siendo perseguidos físicamente, aunque hay persecución espiritual. Deberíamos de esforzarnos más, hay que dar más, porque en aquel tiempo fueron perseguidos y lo mataron a muchos, pero no se detuvo, porque el propósito de Dios no se va a detener. Pero nosotros tenemos la responsabilidad y se ha depositado en nosotros ese llamado de continuar y hacerlo por encima de lo que sea. Por encima de las circunstancias debemos de predicar el evangelio en estos tiempos. Es como tú dices,
quizás no es que estamos acomodados en el Evangelio, no estoy de acuerdo con eso, no puede decir que estamos acomodados, ¿entiendes? Ahora, lo que hay es rezagado, hay gente que Rezagado, quizás vamos a no ver quiera ese término. salir, pero acomodado no estamos, es lo mismo, se está viviendo las mismas persecuciones, se está viviendo la misma gente con el corazón duro, es lo mismo las mismas todo, persecuciones, ¿entiendes? ¿no? Claro Porque no que nos sí, están matando, claro, Bueno, pero son persecuciones, son muertes hay espirituales, bueno, son cosas. Una de las personas que me comentaba también acerca del tema me decía que años anteriores, siglos anteriores, pasaban cosas iguales y hasta peores de las que están pasando ahora. O sea, nuestro punto en esta noche es que el evangelio tiene que ser predicado, que la iglesia tiene que hacerse encima de sentir todo. por acerca de cualquier denominación que se levante, porque muchas veces nuestra espiritualidad nos lleva también a condenar muchas cosas que sabemos que no están bien, pero que nosotros por encima de todo eso tenemos que encajar, o sea, Dios tiene que entrar a esos lugares, sea de una manera u otra. A nosotros se nos dio una asignación, y esto no es para el que tiene ministerio, para el que no tiene ministerio, no, es un ministerio que Dios innato, que Dios le dio a cada uno de sus hijos, y es, vayan, prediquen el evangelio en toda parte, todo el rinconcito del mundo, tienen que saber que Cristo reina y que el reino de Dios se ha acercado. Y que en estos tiempos nosotros nos encontramos con el hecho de que el cristiano, más bien, no el cristiano, la iglesia ha querido, han intentado quitarle la credibilidad. Así Porque es. hemos visto incluso personas que se ponen en la calle, que son predicadores entre comillas, y es para asaltar o para herir a alguien más. Hemos visto eso en las noticias y a mí me impactó bastante esta persona que decía que estaba predicando aquí en una provincia del país y era dándole machetazo a la gente. Entonces la gente ya no quiere ni confiar en la persona que lleva una Biblia en Sí, la pero calle. también antes podíamos ver esto. Antes quizás había gente que Antes tenía se espíritu de predicaba infiel, no, pero tenían espíritu de adivinación en esos días. Claro, Sí, es lo ¿verdad? mismo, es lo mismo en Pedro, estos tiempos. Se Pedro y vestían, Pablo. se vestían de hijos de luz, pero no eran Pablo. hijos de luz. Entonces no podemos decir que antes no se veía. Si se veía antes, si Se hay que ve. decirlo. Se ve, se continúa viendo. Como quiera van a existir estafadores, van a venir engañadores, van a venir falsos profetas en estos tiempos. El caso que no podemos detener. Esa es la Ahora, cuestión. ¿es solo evangelizar la función de la iglesia? ¿O hay otras funciones que la iglesia está estancada en ellas? Porque la iglesia está llamada a ser una luz en medio de la sociedad. Está llamada a hacer operativos sociales. Está llamada a hacer unas cuantas cosas, diciéndole al pueblo, diciéndole a la gente que aquí Son- está la iglesia de Cristo. No, y es una evangelización, Mateo, precisamente, pero a través de cosas que por o sea, podemos utilizarla. Tú hablabas de operativo, podemos hacer un operativo, predicar a Cristo, y hemos participado en muchísimos. Podemos hacer un concierto y predicar a Cristo. Podemos ir a los hospitales como vamos cada El año. fin debe de ser predicar a Y Cristo predicamos siempre. a Cristo. O sea que es importante que la iglesia despierte. Y mira, yo me confrontaba mucho con ese rumor, porque no puedo dar veredidad a esa ley que quieren aprobar que, o sea, no pueden predicar la palabra a ciertas horas de la mañana o con libertad, con un megáfono, ¿verdad que sí? Y yo decía, bueno, ya la cosa se está poniendo fuerte, pero eso no es, o sea, eso no se le ha dado todavía un fundamento, pero solo de oír ese rumor, dije verdaderamente que la iglesia tiene que ponerse en su posición, tenemos que tener un discernimiento, siempre van a haber personas que quieren tergiversar el evangelio, pero en medio de todo eso nosotros tenemos que saber en quién nosotros hemos creído, qué nosotros estamos predicando, quién es el Cristo que nosotros le servimos, para que la gente con la autoridad que nosotros le prediquemos pueda entender y no sean engañados. En esos últimos tiempos donde la sociedad está tan abarrotada de tantos cambios, de tantas cosas, hay mucha gente inconversa que no tiene a Dios, que tiene miedo, hay mucha gente que está asustada, inmediatamente tú vas donde él y le das una palabra supuestamente de parte de Dios y verdaderamente tú no lo estás haciendo de parte de Dios, la gente puede confundirse. Porque a veces nosotros decimos esta generación de dura cerviz, pero yo creo que en medio de esa generación también hay una generación que aunque no esté alardeando, necesita a Jesús. En su corazón hay un deseo de que alguien vaya y le predique del Señor. Muchas veces decimos, esa gente no quiere a Cristo, somos como Jonás. O sea, no van a ceder, mientras que el Señor te está diciendo, no importa si ellos son duros o son blandos, predícale, dile que yo vengo, dile que yo sano, dile que yo restauro, dile que yo liberto, porque todo el mundo tiene que saber que Cristo viene y viene pronto. Mire, ¿y qué hay con las personas? ¿Y qué hay con las personas que para estos tiempos también, para poder predicar y salir para la calle, te piden, por ejemplo, cierta cantidad o un ticket aéreo, una cuestión así de eso, exigencias para poder predicar el evangelio, porque Jesucristo predicaba en todos los lados. Entonces hay gente que si no le pagan, si no le costean cualquier cosa,
no salen a predicar. ¿Esto es acomodo en estos tiempos para no predicar el evangelio? ¿Qué Bueno, yo creo que piensan? ese es otro tema que deberíamos de debatirlo, porque el tiempo no nos daría, porque son muchas las vertientes que salen de ese tema a favor y muchas en contra, porque todo en exceso hace daño. Esa es mi opinión, ya iniciándote mi opinión. Todo en exceso hace daño. Las cosas se pueden marchar de acuerdo a un orden, entendiendo que el ministro, el predicador, el salmista, se le debe honrar. Pero hay muchas vertientes que salen de ahí. Y me gusta leer, y ya para hacerte más o menos un aclarando de ese tema, yo leía el otro día, leía un versículo de la Biblia muy interesante, que era que decía, déjame ver si lo encuentro aquí, y es muy interesante hablar de esto porque entendemos que la Biblia establece que es gratuitamente. La Biblia dice en 1 de Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, según 1 de Corintios 9:18. Pablo entendía esto, es decir, gratuitamente, no quiero abusar. Ahora bien, todo ministro se le debe honrar por predicar la palabra del Señor. No es un pago, es una honra. Ahora hay muchas personas que ya eso son otras vertientes que tienen que ver mucho con eso. La gente quiere empezar a llamar. Vamos a recibir esta sola llamadita, ya cerrando la noche, vamos a darle paso. Vamos a recibir esta llamadita nada más porque el tiempo ha premiado. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién nos habla? Bendiciones. Bueno, parece que fue el mudo que llamó, como decimos nosotros aquí. Pero verdaderamente es un tema muy importante. Iglesia que nos estás escuchando, amigo que nos estás escuchando, Cristo viene. Es tiempo de empoderarnos y arreciar, de que todo el mundo sepa, de que mi barrio sepa que Cristo viene, de que yo tenga por seguro, de que todo el que está a mi alrededor sepa que Cristo viene. Y que muchas veces, tal vez en algún momento, nosotros como personas nos sentimos un poco amedrentados y decimos, bueno, no tenemos herramientas a la mano para predicar, pero lo más sencillo muchas veces viene siendo lo mejor, lo más importante. Tenemos nuestros labios, nuestros pies y la palabra de Dios para decirle a alguien que Cristo le ama y que Él viene pronto a buscar a su iglesia. No debemos de complicarnos tanto. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de Jesús. Mire, hermano, usted tiene la oportunidad, como decía un predicador una vez, de que sus pies sean bonitos. Y no es que uno va a hacer un show, que uno en todo el tiempo va a hacer una bomba con diferentes ministerios. No, a veces lo más sencillo es lo más hermoso. Quién sabe si tu mismo vecino necesita del Señor en este momento y que tú vayas a decirle, Cristo te ama, va a cambiar su vida completamente. Así es, y hay algo que me impresiona de este tema, es que no importa el tiempo que estemos viviendo, siempre hay que ministrar, siempre hay que dar la palabra. No nos podemos tomar como excusa de que estamos pasando un tiempo muy difícil. En el pasado nuestros mentores cristianos padecieron más, fueron llevados a la muerte y todavía nosotros estamos vivos. Entonces, ¿a quién le debemos la vida? A Dios. Entonces, entreguemos nuestras vidas a Él en un sacrificio vivo, con una vida agradable, y que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, obedecerle, llevando el evangelio de Dios. Así es, el Señor quiere en esta hora que nosotros nos levantemos como iglesia, como miembros de cada una de las congregaciones, como corazones lavados por la sangre de Jesús y libertados. Quiere que nos levantemos a predicar. Recuerda, hermano, hermana, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y cómo van a ir ellos si no se les predica? Así que Dios es. les bendiga. En Tiempo de predicar a las calles, tiempo de salir y evangelizar, porque Cristo está a la puerta. Bendecimos de manera especial los que están en sintonía. Decimos a Luchi y Benjamín que nos envían saludos de manera especial, y nos vemos en una nueva entrega de su programa Generación de Relevo. Buenas noches. A toda hora y